¿Alguna vez les ha pasado que cuando piensan que algo malo va a suceder, termina sucediendo? ¿Alguna vez se han puesto tan ansiosos que cuando llega el momento que esperaban, o sale mal, o no sale como queríamos, o no rendimos como quisiéramos, o no cumple con las expectativas, o terminamos como con el corazón roto? ¿Alguna vez se han visto tentados a decir, el mundo es así, el mundo es malo, hay que adaptarse al mundo? Así funciona el mundo. ¿Aceptando lo negativo que vemos? ¿Alguna vez se han sentido frustrados al grado de llorar? ¿Han sentido injusticia, desigualdad o que no tienen dónde escapar? En la vida hay unos principios o leyes que he estado estudiando y que logran manifestarse en la vida de todas las personas. De una u otra manera están presentes. Son, por así decirlo, leyes universales, pero no son leyes dictaminadas por los humanos, sea cual sea su nacionalidad. Son más bien leyes que están en el universo, para todos, y que fueron establecidas por Dios. Como ya he dicho en videos anteriores, he buscado información en muchas fuentes, y lo que pensaba que solo eran fábulas respecto a los pensamientos, por ejemplo, han venido a tomar presencia y potencia, porque me di cuenta de que son principios que aparecen en la Biblia, en la palabra de Dios. Ya que en el video anterior hablamos de que uno mismo es capaz de sabotear sus propios sueños, pero que tenemos la llave de la libertad para tomar el timón de nuestro barco llamado vida, la ley universal, llamémosle así, que me gustaría compartir hoy es la ley de la creencia. Este es un paso más e importante en la búsqueda que emprendí, el camino a ser feliz. Un pensamiento que se repite y se repite en nuestras mentes se transforma en un hábito de pensamiento. Por ejemplo, si pensamos que hay bacterias en nuestra boca y que necesitamos higienizarla, entonces el pensamiento o la forma de pensar es que si no me lavo los dientes, no estaré limpio. Y eso es lo que dices. Lo que quiero decir es que con pensamientos repetitivos nos acostumbramos a pensar de cierta manera. Esos pensamientos repetitivos o forma de pensar y hablar nos llevarán a tomar una acción. En este caso, la acción lógica es ir y lavarse los dientes, lavarse la boca. Pasados los días, meses o años, te sigues lavando los dientes por lo que piensas. Y eso ya lo puedes ver como un hábito. Por lo demás, es un excelente hábito. Pero si reflexionamos acerca de nuestras propias conductas o forma de hacer las cosas, nos daríamos cuenta de que todo partió con un pensamiento. Decidimos que ese pensamiento se alojara en nuestra mente. Luego, entendimos y hablamos del tema, desde la perspectiva que tenemos. Finalmente, eso nos lleva a decidir tomar acción en base a lo que pensamos. Si recuerdan en los videos anteriores, a lo profundo de la mente, donde se alojan esos pensamientos, le llamamos corazón, tal como lo llama la Biblia. ¿Y en base a qué decidimos? En base a nuestros pensamientos, en base a nuestros hábitos, en base a lo que sí nos ha funcionado, en base a lo que aceptamos como normal. Primero pensamos y luego decidimos, aunque en algunas ocasiones el decidir ciertas cosas es casi automático. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos un hábito de pensar y actuar. Pero lo primero que debemos tener en claro es que, según sean mis pensamientos, eso es lo que creo. Por lo tanto, la palabra que engloba todo esto es creer. ¿Por qué creer engloba todo lo que te comenté? Porque creer es un verbo,
y un verbo conlleva acción. Desde que te despiertas en la mañana, decides levantarte en base a lo que estás pensando. Debo ir a trabajar, debo hacer tal actividad, quiero ir al gimnasio, por ejemplo. Y déjame decirte que así como crees, recibes. Hemos estado descubriendo lo importante de poner atención a lo que estamos pensando. También la importancia de entender que soy libre para elegir qué pensar. Y además, que como soy libre, la mayoría de las veces el bloqueo que me impide alcanzar lo que quiero somos nosotros mismos. Así que podemos dejar de autosabotearnos. Pues bien, así como tienes el hábito de pensar, entonces eso es lo que crees. ¿Piensas que tu familia te ama como un hábito? Es decir, ¿está constantemente eso en tu mente? Pues eso es lo que crees. O por el contrario, ¿piensas habitualmente que tu familia no te quiere? Pues eso es lo que crees. Y lo que creemos nos llevará a confesar aquello que precisamente estamos creyendo. En una conversación con amigos, con compañeros de trabajo, con la persona que conociste hace poco, etc. Cada vez que pienses en eso, tu confesión será respecto a lo que crees. Algunos llaman a eso programación. Estoy programado, por ejemplo, a pensar que siempre me faltará dinero a fin de mes. Y lo confieso, lo digo en varias oportunidades. Pues, adivina, así será. Ahora bien, la confesión no solamente es hablada, sino que mis pensamientos pueden ser confesados en acciones. La confesión de tu creencia dará por resultado que recibas lo que confiesas. Podría decirse que eso es una manifestación de aquello. Según la Biblia, en los tiempos antiguos había un hombre llamado Job. Él tenía abundancia en todo. Era millonario. Tenía mucha abundancia material. Tenía una gran familia con 7 hijos y 3 hijas. Sin embargo, había una situación que a Job no lo tenía muy tranquilo. Sus hijos no estaban alineados con sus pensamientos. Ellos se daban grandes banquetes, gastando desmedidamente la fortuna que su padre había logrado alcanzar. Job tenía miedo de que hubieran blasfemado contra Dios y las enseñanzas que él mismo les había dado. Todos los días, continuamente, hacía holocausto y pedía por ellos. Ese miedo hizo que sus pensamientos fueran negativos constantemente. Por lo tanto, su creencia y su confesión en hablar y en acciones eran acordes a su pensar negativo. ¿Qué pasó? En resumidas cuentas, perdió a sus sirvientes, perdió sus posesiones, su ganado y encima perdió a todos sus hijos. Todos encontraron el final de sus vidas. ¿Cómo uno se puede dar cuenta de que en realidad fue esta ley que funciona tanto para lo negativo como para lo positivo? Me refiero a la ley de la creencia, lo que estuvo en juego, lo que estuvo en acción en este relato. Pues veamos lo que dice en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Dice: porque el temor, la creencia que él mantenía al pensar y confesar constantemente negativo, que me espantaba, me ha venido, y me aconteció lo que yo temía. Otro relato en la Biblia para entender la parte negativa de la creencia que podemos estar llevando a cabo está en el libro de Marcos. En esta ocasión, un padre lleva a su hijo endemoniado para que los discípulos de Jesús lo ayuden y lo liberen. Pero ellos no pudieron hacerlo. Lo intentaron, pero no pudieron. Luego llegó Jesús y el padre del niño le contó lo que pasó. Pero lo revelador fueron las palabras del padre, cuando en el capítulo 9, versículo 22, le dice a Jesús: si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús percibió el problema, y es que a mucha gente le gusta echarle la culpa de su incredulidad e inhabilidad para recibir lo positivo a cualquier otro. En otras palabras, siempre hay un culpable para su creencia negativa. Aquí había una trampa de la cual los discípulos fueron víctimas, porque a mucha gente le gustaría que otros creyeran por ellos, porque no quieren aprender a creer por ellos mismos. Pero la situación no se quedó así. Como Jesús percibió el problema, tuvo la sabiduría para contestar de manera de volcar la responsabilidad en el Padre. Él tenía la responsabilidad de creer positivamente por su Hijo. Jesús le responde en el versículo 23 de la siguiente manera. Jesús dijo: ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Luego de eso, el Padre entendió y le dijo en el próximo versículo: creo, ayuda mi incredulidad. El resultado fue que Jesús sí pudo liberar a su hijo. Todo cambio positivo de mentalidad tiene un final positivo, un resultado. ¿Y qué pasó con Job en el primer relato que compartíamos? Bueno, Job, en medio de todo su dolor, tuvo que soportar a unos amigos suyos que vinieron donde él y no fueron sabios en sus palabras, sino que básicamente le cuestionaron. Pero Job se dio cuenta de las consecuencias de su creencia. Se arrepintió, cambió su modo de pensar, perdonó, y Dios cumplió su parte. Job capítulo 42, versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y en el versículo 13 añade: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En este relato, claramente vemos que incluso las circunstancias pueden cambiar cuando ponemos atención a nuestros pensamientos y los guiamos, teniendo una creencia positiva. Inclusive, la sanidad de alguna enfermedad está disponible para aquellos que creen. Mateo capítulo 9, versículos desde el 20 al 22 dice: en esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto de Jesús. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y dijo: ánimo, hija, tu fe o creencia te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Ya lo ven, primero lo pensó y eso la llevó a tomar acción. Logró manifestar el resultado que quería. La gran conclusión es que el miedo, la preocupación y la ansiedad son tipos de creencia negativa, por lo que se manifestará la consecuencia de ello. En cambio, la convicción, la certeza y la confianza son tipos de creencia positiva, por lo que se manifestarán sus resultados. Puedo reprogramar mi mente para que lo que termine ocurriendo en distintas situaciones sea el final que espero, el resultado que estoy convencido de que llegará. Dejo de hablar de frustración, amargura, injusticia o desigualdad, por ejemplo, como eran las preguntas planteadas al inicio, aunque sea poco a poco. Abrazo mi proceso, porque este es otro paso en mi búsqueda del camino a ser feliz. Lo mejor es que cada día tenemos una nueva oportunidad para empezar a hacerlo. Es pues la fe o creencia la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.